Prólogo. El olor de su propia sangre. Caliente. Metálico. Enroscándose en el fondo de su garganta. Se presionó una mano en el costado, los dedos volvieron resbaladizos, oscuros. El dolor era un fuego vivo. Un desgarro irregular que le robaba el aliento, que hacía que el mundo diera vueltas. No era el dolor lo que le preocupaba. El dolor era un viejo y familiar conocido. No. Era la debilidad que le seguía. El pavor helado que se filtraba en sus huesos, extrayendo la fuerza que tan desesperadamente necesitaba. La bestia dentro de él, esa corriente cruda y primigenia de poder, vibraba con una energía furiosa, suplicando ser liberada. Para sanar. Para cazar. Para responder a la violación con una fuerza abrumadora. Pero no podía. No podía permitirlo. No aquí. Nunca aquí. No en este mundo de hormigón y cristal, de ojos vigilantes. Control. Era la primera y la última lección. Apoyó la cabeza contra el ladrillo áspero, la lluvia pegándole el pelo a la frente. Un mareo lo invadió, y por un segundo aterrador, los rostros de su manada pasaron por su mente, los confiados, los leales, los que contaban con él para todo. Para su protección. Para el orden. Un alfa que no podía dominar su propio cuerpo, no era un alfa en absoluto. Había ganado el desafío. Pero el costo. Tenía que moverse. Ahora. Se apartó de la pared, tropezando desde la oscuridad del callejón hacia un resplandor repentino. Unos faros cortaron el aguacero. Sonó la bocina de un coche. El mundo se inclinó, violentamente, sobre su eje. Una criatura de dos mundos, y fracasando en ambos. Ayuda. Necesitaba ayuda. No de la manada. Algo más. Algo limpio. Estéril. Anónimo. Mientras el pavimento se precipitaba a su encuentro, su último pensamiento coherente no fue sobre la pelea, ni el fuego en su costado, ni siquiera sobre su manada. Fue una oración desesperada y primigenia a un mundo que no sabía que existía. No dejen que vean lo que soy. Capítulo 1. El quirófano era su iglesia. Un lugar de líneas limpias, acero frío y hechos absolutos. ¿Y en esta iglesia? La doctora. El Arabance era una diosa del control. Sus manos, firmes y seguras, se movían con la gracia de una bailarina dentro del pecho abierto del paciente. El aire, cargado de antiséptico y tensión, apenas la inmutaba. Estaba tranquila. Su mundo era una fortaleza construida de lógica, cada ladrillo una certeza médica que había memorizado. No había fantasmas aquí. Ni quizás. Solo el pitido constante, bip, bip, bip del monitor cardíaco. Un ritmo que ella dirigía. «Eres una máquina, Elara», dijo el doctor Ben Carter desde el otro lado de la mesa, sus ojos arrugándose sobre la mascarilla. «Te juro que tienes hielo en las venas». Elara no levantó la vista. «El hielo no salva vidas, Ben. La precisión sí». Su respuesta fue seca. «A propósito. Porque dejar entrar a la gente, aunque fuera por un momento, era un riesgo. Un riesgo que no podía correr. No otra vez». Después de eso, terminó la cirugía en un silencio casi total. Solo el tintineo de los instrumentos y sus propias órdenes en voz baja. La perfección era su escudo. Su armadura. Esa noche, su apartamento se sentía igual que su quirófano, minimalista, gris y silencioso. Ignoró la luz parpadeante de su teléfono, sabiendo que era otra invitación que rechazaría. En su lugar, se sentó con una revista médica. Las páginas eran un peso reconfortante en su regazo. A decir verdad, prefería la compañía de la ciencia probada a la desordenada imprevisibilidad de la gente. Era más seguro. Por eso, su vida era una caja ordenada y pulcra. Una caja que ella misma había construido, clavo a clavo doloroso. No importaba cuánto intentara olvidar porque, el recuerdo siempre estaba ahí. Un fantasma justo fuera de las paredes. Bip. Bip. Su busca gritó. Sin pensar, su cuerpo se movió por instinto. Lo agarró, sus ojos escaneando el mensaje urgente. Alerta de trauma. Urgencias. Ahora. La fortaleza había sido violada. Y así como así, la quietud se acabó. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. Pavor helado,
¿O era expectación? Capítulo 2. Viernes por la noche en urgencias. Caos organizado. Una tormenta de energía frenética, familias llorando y el olor agudo y cobrizo de la sangre. El ara se movía a través de todo ello, el ojo tranquilo del huracán. Su concentración era un láser. Entonces, lo vio. El nuevo paciente. Un hombre sin identificar. Ingresado a toda prisa en una camilla. Era enorme. Una montaña de hombre cubierto de barro y sangre. Pero la herida le cortó la respiración. Un desgarro profundo e irregular en su costado. No era un cuchillo. No era un disparo. Parecía, casi animal. Como si alguna bestia imposible lo hubiera abierto con sus garras. Los paramédicos gritaban. Sus signos vitales se desplomaban rápidamente. Se está desangrando. La presión arterial es de 60/30 y bajando. Sin otra palabra, el ara tomó el mando. Llevadlo a trauma 1, ahora. Tipad y cruzad para 6 unidades de O negativo, ya. Avisad a cirugía. Decidles que subo de camino. Su voz cortó el ruido. Afilada. Clara. Como resultado, las enfermeras se dispersaron. Sin embargo, mientras lo llevaban a toda prisa, una mujer de aspecto astuto en la sala de espera los observaba. Sus ojos demasiado agudos. Demasiado enfocados. Una libreta de reportera en su mano. Una complicación. Momentos después, en la sala de trauma, era peor. El corazón del hombre luchaba. Su respiración, superficial. Se estaba muriendo. Justo delante de ella. No importaba cuántos hubiera visto, la carrera contra la muerte siempre hacía que su propio corazón se acelerara. Este era su propósito. Su expiación. No lo perdería. ¿Se negaba? Muy bien, gente, dijo, poniéndose guantes nuevos. El látex fino chasqueó contra su piel. Manos a la obra. Peor aún, al inclinarse sobre él, percibió un aroma. Debajo de la sangre y la tierra empapada por la lluvia, algo más. Salvaje. Limpio. Como un bosque profundo después de una tormenta. Pino, tierra húmeda y algo, primigenio. Era un aroma que no pertenecía a ese lugar. Imposible. Y apelaba a una parte de ella que creía haber enterrado hacía mucho, mucho tiempo. Capítulo 3. La cirugía fue una batalla. Una guerra. Una guerra brutal y sangrienta librada bajo el duro resplandor de las luces del quirófano. Durante horas, trabajó, sus manos un borrón. Pinzando hemorragias. Suturando músculos. Luchando por recomponer a este hombre. Debería haber estado muerto. Las heridas eran demasiado graves. Una improbabilidad estadística. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Sus heridas se estaban coagulando. Con una velocidad que desafiaba la ciencia médica. Lo que debería haber sido una hemorragia incontrolable, se ralentizó. Se redujo a un goteo perezoso. Su cuerpo se movía por instinto, pero su mente se tambaleaba. Esto era diferente. Esto era imposible. Respuesta fisiológica, impulsada por la adrenalina, murmuró, necesitando una etiqueta. Una caja. Era un caso de estudio fascinante. Eso era todo. Escribiría un artículo sobre ello. Porque eso es lo que hacía. Encontraba la lógica. Explicaba lo inexplicable. Mientras tanto, en el vestíbulo, la reportera, Sarah Jenkins, se estaba acercando. Encantó a una joven enfermera. Hizo preguntas. Sobre el misterioso paciente. La enfermera, nerviosa, mencionó a un hombre con un traje negro. Preguntando por un señor Thorne. Un nombre. Un hilo del que la reportera podía tirar. De vuelta en el quirófano, las imposibilidades aumentaban. Los signos vitales del paciente se estabilizaron con una rapidez antinatural. Su cuerpo estaba contraatacando con una fuerza que nunca había presenciado. Y ese aroma salvaje y terroso a pino y lluvia, se aferraba a él. Lo sintió, claramente, una atracción hacia el que era más que profesional. Un dolor extraño y desconocido en su pecho. Cuando cerró la última sutura, estaba exhausta. Sin embargo, una energía inquieta zumbaba bajo su piel. Mientras hacía una nota en el historial del paciente, dudó. Luego escribió 2 palabras. Curación notable.
Un ceño fruncido surcó su frente. Antes de poder moverse, se prometió a sí misma que lo investigaría. Tenía que haber una explicación. Siempre la había. En ese momento, estaba segura de ello. Tenía que estarlo. Capítulo 4. Días después, el hospital se tranquilizó. Un ritmo familiar. El hombre sin identificar, ahora identificado como Caleb Thorne, estaba estable. Habitación privada. Su paciente. Un rompecabezas. Su recuperación era notable, demasiado notable. El Ara estaba de pie sobre su historial, buscando una razón. Porque tenía que haber una. Siempre una razón. Un hecho. Un número. Entró en su habitación. El aire dentro se sentía diferente. Cargado con ese mismo aroma salvaje, pino y lluvia. Estaba dormido. Aún así, algo la hizo detenerse. Con cada latido, un hilo invisible la acercaba más, obligándola a verlo no como un historial, sino como un hombre. Su poderosa figura, relajada en el sueño, pero irradiando una fuerza cruda. Entonces, sucedió. Sus ojos se abrieron de golpe. No del marrón opaco de su historial. No. Eran de un ámbar intenso, moteado de oro puro. En el momento en que sus miradas se encontraron, su mundo se inclinó. Sin pensar, él extendió la mano. Su gran mano se envolvió alrededor de su muñeca. Una corriente eléctrica devoradora le subió por el brazo, robándole el aliento. Su mente se quedó en blanco. Cada pensamiento lógico, cada hecho científico, se quemó. Todo lo que quedó fue él. Su fuerza. Su aroma. Su abrumadora presencia. Su corazón dio un vuelco. Y así como así, todo cambió. Oscuridad, dolor, luego, un aroma. Su aroma. Lino limpio, antiséptico y algo más. Algo que era simplemente ella. El aroma que su alma había estado buscando. La pieza que faltaba. Su lobo, latente y herido, rugió a la vida. Una sola palabra triunfante resonó en su mente. Compañera. Sus ojos se abrieron de golpe, y allí estaba ella. Su doctora. Su salvadora. Suya. Como si lo tiraran de una cuerda, su mano se disparó, agarrando su delicada muñeca. El contacto, un rayo golpeando un árbol antiguo y muerto. La vida lo inundó. Un poder tan intenso que casi lo ahogaba. Tenía que estar más cerca. Tenía que reclamarla. Ahora. Tiró de ella suavemente, bajándola hasta que su rostro se hundió en la suave curva de su cuello. Inhaló su aroma, un bálsamo para su cuerpo destrozado, un fuego para su lobo. Un sonido retumbó en lo profundo de su pecho. Un gruñido bajo y gutural. Un reclamo inconsciente y primigenio. Un instinto demasiado poderoso para reprimirlo. Mía. Sintió cómo se tensaba. Su miedo era un sabor amargo en el aire. Y en el fondo, sabía la verdad. Había encontrado a su compañera solo para aterrorizarla. Capítulo 5. El Ara apartó la muñeca como si se hubiera quemado. Su corazón martilleaba. El espacio entre ellos ardía con una energía que no podía comprender. Ese gruñido no era humano. Pero lo había oído. Lo había sentido vibrar a través de sus propios huesos. Dio un paso atrás, su profesionalismo un escudo endeble. Señor Thorne, su voz tembló, solo un poco. Bienvenido de nuevo. Nos dio un buen susto. Sus ojos ambarinos, ahora claros e inteligentes, nunca abandonaron su rostro. Bajo el peso de su mirada, se sintió como un espécimen bajo un microscopio. Por favor, llámame Caleb. Su voz era un retumbo profundo que envió otro escalofrío a través de ella. Después de eso, el hospital la asignó como su médico principal. Lo que significaba que tenía que verlo. Todos los días. Era una tortura. Su recuperación continuaba a un ritmo imposible. Heridas que deberían haber tardado meses en sanar eran meras líneas rosadas en su piel en menos de una semana. Cuando le preguntaba por el accidente. Respuestas vagas. Un negocio que salió mal. Un simple atraco. Mentiras. Sabía que eran mentiras, porque sus ojos parpadeaban con algo antiguo y peligroso. Más importante aún, su aroma se aferraba a ella. Incluso después de un largo turno, después de una ducha hirviendo,
Todavía podía olerlo. En su piel. En su cabello. Pino y lluvia y una naturaleza salvaje que le hacía doler el pecho con un anhelo extraño y solitario. Para empeorar las cosas, su mejor amigo, Ben, se dio cuenta. La llamó esa noche. «Pareces intensa con este hombre sin identificar, ¿Elara?» «Más de lo habitual». «¿Estás bien?» «Estoy bien, Ben», mintió, mirando su reflejo en la ventana oscura. «Es solo un caso médicamente fascinante». Pero no era solo fascinación, ¿o sí? En el fondo, lo sabía. Era una obsesión. Una atracción ilógica y aterradora hacia un hombre que era más de lo que parecía. Y no sabía qué la asustaba más. Él o su propia reacción inexplicable. Capítulo 6. A la mañana siguiente, vio a la reportera de nuevo. Sarah Jenkins. Esta vez, hablando con un guardia de seguridad. Su sonrisa era afilada. Sus preguntas más afiladas. Los instintos de Elara se dispararon. La mujer no estaba persiguiendo una historia. Estaba cazando. Y su presa era Caleb. Más tarde, un nuevo tipo de problema la encontró. Su busca zumbó. Un mensaje urgente y encriptado. No para ella. Apareció en la pantalla solo por un segundo. Pero vio las palabras. Fragmentos. Rafa, comprometo. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, desapareció. Se desvaneció. ¿Qué significaba? ¿Alfa? ¿Comprometido? Sus pensamientos giraban. Fue a ver a Caleb. Lo encontró mirando por la ventana, con la mandíbula apretada. Cuando la vio, su expresión se suavizó, pero la tensión permaneció. Mientras ella hablaba, haciendo preguntas rutinarias, él aplastó el vaso de plástico en su mano. Simplemente, lo aplastó. Ni siquiera pareció darse cuenta. Un suave crujido. Lo dejó. Ligeras huellas en la barandilla metálica de la cama. Una fuerza imposible. Su mundo se inclinó. El gruñido. La curación. El aroma. La fuerza. El mensaje. No eran hechos separados. Eran piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Y la aterrorizaba. Esa noche, lo sintió por primera vez. Un dolor real y físico en el pecho cuando estaba lejos de él. Una presión fantasma. Un zumbido constante y de bajo nivel que solo se aliviaba cuando estaba en su habitación. Respirando el mismo aire. Como si su cuerpo anhelara físicamente su presencia. Mientras el silencio en su apartamento rugía a su alrededor, se miró las manos. Las manos de una científica. Una mujer de lógica. Sin embargo, su propio cuerpo estaba traicionando cada hecho que apreciaba. Y así como así, todo cambió. Ya no era solo su doctora. Era parte de su misterio. Lo quisiera o no. Capítulo 7. ¿Dormir? Ninguna escapatoria. Sus noches estaban llenas de sueños inquietantes, libros de texto con páginas en blanco, monitores cardíacos gritando ritmos imposibles. Durante el día, su apartamento se convirtió en una sala de guerra. La doctora. Elara Vance, una general bajo asedio. ¿Y el enemigo? Su propia realidad desmoronándose. Pasaba cada momento libre en línea, sus dedos volando. Al principio, las búsquedas eran clínicas. Regeneración celular anómala. Reparación tisular acelerada. Los resultados eran escasos. Insatisfactorios. Susurros de la ciencia, no el rugido de la verdad que necesitaba. Así que, sus búsquedas se volvieron desesperadas. Más descabelladas. Folclore de fuerza sobrehumana. Relatos mitológicos de curación rápida. Y luego, síntomas de licantropía. La última hizo que sus dedos temblaran. Se le cortó la respiración. Esto era una locura. Era una mujer que creía en bisturíes y ciencia, no en cuentos de hadas y monstruos. Aún así, hizo clic en el enlace. No importaba cuánto intentara detenerse, su curiosidad era una fuerza terrible e innegable. Leyó. Sobre sentidos agudizados. Sobre fuerza antinatural. Sobre ojos dorados. Con cada latido, otro ladrillo en su fortaleza de lógica se convertía en polvo. Esto ya no se trataba solo de Caleb, ¿o sí? Se trataba de toda su comprensión del mundo. Un mundo al que se había aferrado por seguridad desde el accidente.
El que le enseñó que el control era lo único con lo que realmente podías contar. En el fondo, lo sabía. La ciencia no tenía la respuesta. Cerró de golpe su portátil, y el silencio en la habitación rugió. Sus pensamientos giraban. Ese aroma a pino y lluvia parecía acechar el mismo aire que respiraba. Quizás fue el destino lo que lo trajo a ella. O quizás fue una maldición. No sabía qué la asustaba más. ¿La posibilidad de que él fuera algo imposible? ¿O la parte aterradora y emocionante de ella que quería creerlo? Capítulo 8. En la tranquilidad que siguió, Elara observó a Caleb con nuevos ojos. Se estaba recuperando, a menudo con una tableta en la mano. Parecían informes de negocios, pero las líneas de estrés alrededor de sus ojos contaban una historia diferente. Tenía un aire de mando tan potente que incluso el jefe de personal le hablaba con una deferencia silenciosa, como si sintiera el poder que bullía debajo. No era solo un paciente. Era un rey presidiendo su corte desde una cama de hospital. Una tarde, lo encontró mirando un gráfico complejo. ¿Un trimestre difícil, para la empresa?, preguntó ella a la ligera, revisando su vía intravenosa. Su mirada se alzó, y por un segundo, vio una profunda soledad en sus ojos dorados. Un cansancio que llegaba hasta los huesos. Algo así, retumbó él. Cuando eres el que está a cargo, cada decisión afecta a toda la familia. Llevas ese peso. Siempre. Antes de que pudiera responder, entró un joven enfermero. Le sonrió. ¿Sigue dejándose dar problemas por este tipo, doctora Vance? Si necesita un descanso, salgo a las 7. Un escalofrío repentino. Elara ofreció una sonrisa educada y displicente, pero sintió una energía posesiva emanar de Caleb en ondas invisibles. Sus ojos, fijos en el enfermero, parecieron oscurecerse, el oro en ellos ardiendo un poco más brillante. El amable enfermero de repente pareció nervioso. Terminó su tarea rápidamente. Y se fue sin decir otra palabra. En el momento en que el enfermero le habló a Elara, su compañera, un gruñido bajo subió por su garganta. Tuvo que reprimirlo. El esfuerzo fue inmenso. La bestia dentro de él arañaba por liberarse, queriendo poner al tonto humano en su lugar. Mía. La palabra fue un rugido silencioso. Observó al enfermero escabullirse. Una sombría satisfacción se instaló en su pecho. Sintió la mirada curiosa de ella sobre él. Lo había sentido. Sabía que sí. Esta extraña y primigenia conexión era una espada de doble filo. Por eso, sintió una necesidad desesperada de explicar. De acercarla y contárselo todo. De compartir la aplastante soledad de ser el alfa. Pero no podía. No solo la verdad la pondría en un peligro increíble. ¿Y si huía? El pensamiento era un dolor físico, más agudo que cualquier herida. Así que se mordió la lengua. Los secretos, un pesado peso entre ellos. Y el silencio se extendió, lleno de todas las cosas que no podía decir. Solo podía esperar que algún día, ella lo entendiera. Capítulo 9. El chillido del busca cortó la noche. Otro trauma. Mientras corría hacia urgencias, una fría sensación de déjà vu la invadió. La escena, un eco caótico. La noche en que llegó Caleb. Paramédicos gritando. Una camilla corriendo hacia trauma 1. El sabor metálico de la sangre pesando en el aire. Pero esto era diferente. Esta vez, estaba armada con un nuevo y aterrador conocimiento. El paciente era un joven. Un excursionista. Sacado del bosque en las afueras de la ciudad. Su cuerpo, destrozado. Mientras comenzaba a trabajar, su sangre se heló. Las heridas eran idénticas a las de Caleb. Las mismas laceraciones profundas, precisas y animalescas. Como si una bestia gigante con garras en forma de media luna lo hubiera desgarrado. Sus manos estaban firmes, su entrenamiento un escudo, pero su mente gritaba. ¿Qué pasó?, exigió, su voz tensa. Uno de los paramédicos negó con la cabeza, su rostro pálido. Sus amigos dijeron que salió de la nada. Algo grande. Algo rápido. Como si lo hubieran invocado, el paciente en la mesa se agitó, sus ojos muy abiertos de terror. Le agarró el brazo. Ojos, Jade, su voz un susurro entrecortado. Brillando en la oscuridad. En ese momento,
Entre una respiración y la siguiente, el mundo de Elara no solo se resquebrajó. Explotó. Se hizo añicos en 1.000.000 de piezas imposibles. Esto no era una anomalía de una sola vez. No era un misterio médico sobre un solo hombre. Era real. Había más. Y al menos uno de ellos era un monstruo violento y depredador. Las apuestas acababan de cambiar. Por completo. Después de eso, cuando la cirugía terminó, se quedó de pie un largo momento, las aterradoras palabras del paciente resonando en sus oídos. Ojos brillantes. Luego su cuerpo se movió por instinto, llevándola por el silencioso pasillo del hospital. Sus pasos, seguros y deliberados. Iba a la habitación de Caleb. Y esta vez, obtendría respuestas. Capítulo 10. Elara marchó. Un soldado dirigiéndose a la batalla. Las horribles imágenes del excursionista mutilado impulsaban sus pasos. Tenía preguntas. Y obtendría respuestas. Pero entonces, una mano en su brazo. «Ven». Su rostro estaba grabado de preocupación. Levantó su teléfono. En la pantalla, un artículo. El titular resplandecía. CEO de Industrias Thorne, Caleb Thorne. El misterioso accidente del multimillonario recluso desata temores corporativos. ¿La autora? Sarah Jenkins. El artículo era pura especulación. Insinuaba escándalo, comportamiento errático, algo peligroso acechando detrás de la fachada corporativa. Y así como así, su justa ira se complicó. Una ola de miedo protector la invadió. Esta reportera no era solo una molestia. Era una amenaza directa. Para Caleb. Una amenaza que Elara ahora sentía como si fuera suya. Más tarde, en su habitación, el aire estaba pesado. Pesado de cosas no dichas. Él estaba mirando las luces de la ciudad, la tensión en sus anchos hombros visible incluso en la penumbra. Quería preguntarle. Sobre el excursionista. Sobre los ojos brillantes. Sobre todo. Pero las palabras no salían. En cambio, esa extraña atracción entre ellos era más fuerte que nunca. Una fuerza tangible. Como la gravedad. Haciéndola querer cerrar la distancia. No importaba cuánto intentara luchar contra ello, su cuerpo la traicionaba. Su pulso se aceleraba cada vez que él la miraba. Su piel hormigueaba. Lo sintió, claramente, esta conexión era una jaula. Cerrándose lentamente alrededor de su mente lógica. Y no sabía si quería encontrar la llave, o tirarla para siempre. Simplemente se quedó allí. Atrapada entre la necesidad de respuestas y el aterrador impulso de protegerlo de la tormenta que se estaba gestando afuera. Capítulo 11. Esa noche, el hospital estaba en silencio. Un silencio amortiguado que solo hacía que su propio corazón latiera más fuerte. Rondas finales. La habitación de Caleb era su última parada. Estaba dormido. El ritmo constante del monitor, un sonido reconfortante y normal, en un mundo que se sentía todo menos eso. Se paró junto a su cama, sus pensamientos un lío enredado. Heridas animalescas, artículos especulativos y un extraño sentimiento posesivo que se negaba a nombrar. Sus ojos se desviaron hacia su brazo. Y entonces, lo vio. Una cicatriz. Tenue. Plateada. Una luna creciente perfecta. Antes de que pudiera moverse, un sonido atravesó el silencio desde afuera. Un ladrido agudo, urgente y distintivamente animal. No era un perro. Sin previo aviso, Caleb se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de golpe. Ardientes. De oro puro. Apretó la mano. Y sus uñas se engrosaron. Se alargaron. Garras afiladas y oscuras, y luego desaparecieron. Un jadeo se escapó de su garganta. Retrocedió tropezando. Llevándose una mano a la boca. Todo encajó de golpe. La herida. La curación. La fuerza. El aroma. Los ojos brillantes. El gruñido. No era un rompecabezas. Era una única y horrible imagen. El sonido, ese tonto descuidado, lo arrancó de un sueño ligero. Pero fue el aroma lo que hizo que su corazón se detuviera. Su aroma. Inundado de terror puro y sin diluir. Parpadeó, su visión aclarándose de la neblina dorada. Y la vio. Al otro lado de la habitación. Su rostro, una máscara de comprensión horrorizada. Ella lo sabía.
En el lapso de una respiración, ella lo sabía. Su secreto más profundo. Al descubierto. Su mayor miedo, realizado. Rechazo. Podía sentirlo irradiando de ella, una ola fría que amenazaba con destrozarlo. Su propia voz era un carraspeo quebrado. ¿Elara? Ella lo miró, temblando. Su mente, su hermosa y lógicamente, rota. Y era su culpa. Respiró temblorosamente. No más mentiras. No soy quien crees que soy, susurró en el terrible silencio. El espacio entre ellos ardía. Soy un hombre lobo. Capítulo 12. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un hombre lobo. La palabra más imposible de todas. Su mente científica retrocedió. No, susurró, negando con la cabeza. No. Eso no es posible. La gente no simplemente. Pero yo sí. La voz de Caleb cortó sus pensamientos en espiral. Baja. Resonante. Vibró a través del suelo, subió por sus piernas, hasta sus propios huesos. Balanceó las piernas por el costado de la cama, moviéndose con una gracia poderosa y depredadora que la aterrorizó. Se puso de pie. Y comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso que daba, sus instintos gritaban. ¡Corre! Pero estaba congelada, inmovilizada por la intensidad de su mirada dorada. ¿Tienes miedo?, murmuró él, deteniéndose a solo un pie de distancia. El aire cambió. Puedo olerlo. No te culpo. Aléjate de mí, logró decir, pero su voz temblaba. Su miedo era un cuchillo en su estómago. Pero debajo de él, podía sentir algo más. El zumbido del vínculo. Un hilo frágil que se negaba a romperse. Su alma le respondió. Tenía que hacerla entender. Nunca te haría daño, Elara. Tienes que creerlo. Extendió la mano, lentamente, dándole tiempo para apartarse. Le tocó suavemente la mejilla. Mientras el fuego florecía bajo su piel, sus ojos se abrieron de par en par. Su mente luchaba contra él. Pero su cuerpo lo recordaba. Su alma lo conocía. Lo que sentiste cuando te toqué por primera vez, esa descarga eléctrica, dijo él, su voz bajando a un gruñido hipnótico. La forma en que puedes olerme incluso cuando no estoy aquí, el dolor que sientes cuando estás lejos. Eso no es un síntoma de algo, Elara. Es algo. Es el vínculo de compañero. Una magia antigua que ha atado mi alma a la tuya. Vio el conflicto librándose en sus hermosos ojos. La científica contra la mujer. Te eligió para mí, confesó, la verdad cruda y vulnerable. Y fui atraído hacia ti, a este hospital, incluso antes de saber por qué. Como si el destino lo exigiera. Capítulo 13. Elara se apartó del toque de Caleb, con la mente en un torbellino. Hombre lobo. Vínculo de compañero. Necesitaba aire, espacio. Sin embargo, no corrió. En cambio, se encontró en su pequeña y estéril oficina, con la puerta cerrada con llave. El zumbido del ordenador, un sonido familiar en el rugiente silencio de sus pensamientos. Sus dedos, temblando ligeramente, se movieron. Las búsquedas eran diferentes esta vez. No para refutar. Para entender. Biología licántropa. Señales del vínculo de compañero de hombre lobo. Estructura de la manada alfa. No era una doctora desacreditando un cuento de hadas. No. Era una científica, de pie en la orilla de un océano vasto, nuevo y aterrador. No importaba cuánto intentara aferrarse a la seguridad de su mundo conocido, la marea de esta nueva realidad la estaba arrastrando. ¿Era así como se sentía el verdadero descubrimiento? No una conclusión pulcra, sino un salto caótico y aterrador hacia lo desconocido. Finalmente, se levantó. Su cuerpo se movió por instinto, llevándola de vuelta por el pasillo silencioso. De vuelta a su habitación. Abrió la puerta. Caleb la estaba observando, sus ojos dorados llenos de una esperanza cautelosa. El aire entre ellos todavía crepitaba, pero ahora estaba entrelazado con un frágil hilo de curiosidad. Su curiosidad. Se aclaró la garganta. Dijiste, un vínculo, comenzó, la palabra sintiéndose extraña en su lengua. ¿Qué significa eso? ¿Qué se supone que debo sentir? En ese momento, no era su doctora.
No era una mujer aterrorizada huyendo de un monstruo. Era solo Elara, una buscadora de la verdad, de pie ante la verdad más imposible que jamás había enfrentado. Y por primera vez, estaba dispuesta a escuchar. Capítulo 14. Caleb fue dado de alta unos días después. Pero no se fue a casa. En su lugar, tomó una suite en un hotel de lujo cerca del hospital, bajo el pretexto oficial de necesitar atención ambulatoria continua. Lo que significaba que Elara hacía visitas a domicilio. Una excusa endeble, ambos lo sabían, pero era el puente que necesitaban. Encontró un nuevo y extraño propósito en estas visitas, una forma de anclar la naturaleza imposible de él en su mundo lógico. Tu cuerpo se está curando a un ritmo increíble, explicó una tarde, revisando sus análisis de sangre. Eso requiere una cantidad masiva de energía. Necesitas duplicar tu ingesta de proteínas, al menos. Tu biología humana no puede seguir el ritmo de otra manera. Él escuchó atentamente, una pequeña y agradecida sonrisa en sus labios. Mis propios sanadores de la manada han dicho lo mismo, admitió. Solo que usan más hierbas y cánticos. Un instante después, su teléfono vibró. Respondió, su tono cambiando instantáneamente. De cálido y personal, a la voz fría y tajante del mando. No. Dile a Marcus que el envío espera. El riesgo es demasiado alto ahora mismo. No me importa lo que digan los ancianos, la decisión es mía. Proteged el territorio. Primero. Siempre. Colgó, el pesado peso del liderazgo volviendo a posarse sobre sus hombros. La miró, con una expresión vulnerable. La soledad de ser el que está a cargo, comenzó, su voz tranquila. Es que cada elección que haces, alguien, en algún lugar, pensará que es la equivocada. Y ella finalmente lo entendió. No era solo un secreto lo que llevaba. Era una carga. Dejó que ella escuchara la llamada a propósito. Un riesgo. Pero uno necesario. Necesitaba que ella viera. No solo al monstruo, sino al hombre. Al alfa. Mientras hablaba con su beta, Marcus sintió la mirada de ella sobre él. Analítica, curiosa, no temerosa. Y por primera vez desde la muerte de su padre, el aplastante peso de sus deberes se sintió más ligero. Como si no lo estuviera cargando todo solo. Cuando colgó, vio una nueva comprensión en sus ojos. No solo estaba mirando a un paciente. Lo estaba mirando a él. El hombre responsable de la seguridad y el futuro de cientos. Una responsabilidad que lo había aislado durante años. Como si el destino lo exigiera, quiso contarle más. Explicar la delicada política, la constante amenaza de manadas rivales, el miedo a ser descubierto. Pero se contuvo. Demasiado pronto. Demasiado. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Quizás, ella podría ser más que su compañera. Quizás, podría ser su socia. Su ancla. En el mundo humano que ella entendía, y en el caótico y secreto mundo que él gobernaba. Capítulo 15. Estaban saliendo del hotel, caminando por un pasillo de servicio tranquilo y apartado. El aire entre ellos era cómodo, un entendimiento silencioso construyéndose lentamente. Ella realmente estaba empezando a creer que podría manejar esto. Equilibrar el mundo lógico de la medicina con la verdad imposible de él. Entonces, un destello cegador. Ese retorne. ¿Un comentario sobre los rumores de que está ocultando una enfermedad debilitante? Sarah Jenkins, la reportera, salió de detrás de un pilar. Su cámara en alto, su expresión triunfante. Elara se congeló. Su corazón saltó a su garganta. Expuesta. Atrapada. Antes de que pudiera formar un pensamiento, Caleb se movió. En el lapso de una respiración, ya no era el paciente en recuperación. Era otra cosa. Completamente. Se movió frente a ella, protegiéndola por completo. El aire crepitó con un poder que erizó el vello de los brazos de Elara. Sus ojos, cuando se fijaron en Sarah Jenkins, destellaron con ese aterrador y brillante oro. Borrarás esa foto. La voz de Caleb no era una petición. Era una orden baja y peligrosa. Un gruñido que prometía violencia. Y te marcharás. Ahora. El flash. La cámara. La amenaza. La rabia, pura, negra y absoluta, eclipsó todo lo demás.
Todo lo que vio fue una amenaza para su compañera. Su único instinto, su único propósito, proteger. Proteger a la compañera. Eliminar la amenaza. Fue una batalla mantener su forma humana, no dejar que el cambio completo lo dominara. Concentró toda esa rabia primigenia en su voz, en su mirada. Dejó que el antiguo poder del alfa irradiara de él, una ola silenciosa y abrumadora de dominio y amenaza. No necesitó gritar. Solo necesitaba que ella sintiera lo que él era, y de lo que era capaz. Observó cómo la expresión engreída de ella se disolvía en miedo puro y crudo. No podía explicar lo que sentía, pero sus instintos animales le gritaban que estaba frente a un depredador. Sus manos temblaban. Manipuló torpemente su cámara, pulsando los botones. Vale, la estoy borrando. Lo siento. Ni siquiera los miró mientras retrocedía, se giraba y huía. En la tranquilidad que siguió, la respiración de Caleb era áspera. La rabia retrocedió lentamente, dejándolo tembloroso. Se volvió hacia el ara. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Lo estaba mirando, pero no estaba viendo a un hombre. Estaba viendo a un monstruo. Un protector. Un rey. Y en su mirada, lo vio. La delgada línea había sido cruzada. No había vuelta atrás. Para ninguno de los dos. Capítulo 16. La tormenta mediática. La rabia era algo frío y afilado. No la furia caliente de la bestia, sino la furia calculada de un alfa cuyo mundo estaba amenazado. Caleb miraba la tableta, sus nudillos blancos. El artículo, una obra maestra de la insinuación. Publicado en un tabloide sensacionalista. Obra de Sarah Jenkins. No usó la palabra hombre lobo. No. Usó palabras como reservado, errático y comportamiento antinatural. Lo pintó como un tirano corporativo peligroso con una vida oculta e inestable. Y mencionó a una doctora sin nombre. Inusualmente cercana al CEO recluso. El ara. La habían arrastrado a esto. Con cada latido, una nueva ola de furia lo invadía. Podía manejar las mentiras sobre su compañía. Podía manejar la amenaza a sí mismo. Pero esto era un ataque a su compañera. Lo que significaba que era un ataque a su alma. Su teléfono zumbaba incesantemente. Mensajes de pánico de su manada. La seguridad en alerta máxima. El delicado equilibrio que había mantenido durante años se estaba resquebrajando. Y para empeorar las cosas, esta exposición pública lo hacía sentir como un monstruo aún mayor, porque él era quien había traído este caos a su vida limpia y ordenada. Todo era su culpa. Lo vio en una pantalla de noticias en la cafetería del hospital. La cara de Caleb. Sombría. Poderosa. Junto a un titular sensacionalista. Se le revolvió el estómago. Poco después, estaba en todas partes. En su teléfono. En los susurros de sus colegas. Su mundo, antes una fortaleza de tranquila profesionalidad, era ahora el centro de un espectáculo público. Esa tarde, los vio. Paparazzi. Acechando al otro lado de la calle, sus largos teleobjetivos como los cañones de rifles de francotirador. Cazando. Por una foto de ella. La doctora. La mujer conectada al misterioso y peligroso multimillonario. Mientras el silencio en su propia mente se estiraba en un grito agudo, sintió que las paredes se cerraban. La seguridad que había construido, ladrillo a ladrillo lógico, estaba siendo derribada. Se sentía expuesta. Aterrorizada. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, completa y absolutamente, fuera de control. Capítulo 17. El peso del secreto. Las consecuencias llegaron rápidamente. Primero, una reunión discreta. El jefe de personal del hospital. No mencionó a Caleb por su nombre. No tuvo que hacerlo. Solo habló de la reputación del hospital. De evitar atención pública innecesaria. La advertencia fue clara. Su carrera, aquello por lo que había sacrificado todo, estaba ahora en terreno inestable. Los cimientos de su vida temblaban. Luego vino Ben. La acorraló junto a los ascensores, su rostro una máscara de frustración y preocupación real. Vi los artículos, el ara, dijo, su voz baja. Urgente. ¿Qué está pasando? Esta no eres tú. Tú no te metes en líos como este. Este hombre,
Va a destruir todo por lo que has trabajado. ¿No lo ves? Sus palabras estaban destinadas a ayudar. Pero se sintieron como piedras. Cada una añadiendo peso a la carga aplastante en su pecho. Él no podía entenderlo. ¿Cómo podría explicar que la atracción hacia Caleb se sentía más real que su propio latido? ¿Cómo podría describir un vínculo que desafiaba cada ley de la ciencia que había conocido? Así que, no dijo nada. Solo una excusa débil y displicente. Y en sus ojos decepcionados, vio crecer el abismo entre ella y su antigua vida. Estaba aislada. A la deriva entre dos mundos. Sin pertenecer a ninguno. Mientras tanto, Caleb se había vuelto distante. Las pocas veces que lo vio, estaba retraído, las líneas de estrés más profundas que nunca. Estaba cargando con el peso de su mundo, y al hacerlo, la estaba apartando. Por eso se sentía tan sola. Estaba perdiendo su carrera. A sus amigos. Y ahora, sentía que también lo estaba perdiendo a él. El silencio de él era el peso más grande de todos. Capítulo 18. El punto de quiebre. Lo encontró en su ático. De pie ante los ventanales del suelo al techo. Una silueta contra las brillantes luces de la ciudad. No se giró cuando ella entró. El silencio rugía, lleno de tensión, y del olor de su estrés. Este era el momento. El punto de quiebre. El fin de todo su miedo, toda su frustración y toda su creencia destrozada. No puedo seguir con esto, Caleb, susurró. Su voz temblaba. Las palabras, una vez pronunciadas, parecieron quedar suspendidas en el aire. Frágiles. Fatales. Finalmente se giró. Sus ojos dorados estaban ensombrecidos por un agotamiento que no tenía nada que ver con sus heridas. ¿Elara? No, dijo ella, dando un paso atrás. Su cuerpo ansiaba moverse hacia él, pero su mente gritaba. No puedo ser esta persona. La mujer de los tabloides. La doctora que arriesga su carrera. La mujer que cree en monstruos. Cada palabra era una traición a quien solía ser. Tu mundo es demasiado peligroso. Es demasiado imposible. Y yo no estoy hecha para él. Creí que podría estarlo, pero no puedo. Esta era su noche oscura del alma. Una retirada desesperada y aterrorizada a la seguridad de la lógica, aunque significara arrancarse su propio corazón. Tengo que volver a mi vida, logró decir entrecortadamente. La que tiene sentido. Sus palabras lo golpearon. Una cuchilla de plata. Sintió el vínculo de compañero entre ellos estremecerse, una sensación desgarradora y agonizante, un grito silencioso rasgando su alma. Este era su mayor miedo. El rechazo. La única herida que un alfa no podía ordenar sanar. Era un rey. Un guerrero. Un depredador. Pero en ese momento, bajo el peso de su miedo humano, era impotente. Elara, por favor, comenzó, su voz una súplica cruda. Pero ella ya estaba negando con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Le dio la espalda. Y con cada paso que daba hacia la puerta, él sentía el vínculo estirarse, adelgazarse, amenazando con romperse. El dolor era insoportable. Una agonía física que lo puso de rodillas. El alfa que podía enfrentarse a cualquier retador, era solo un macho que había perdido a su compañera. Y cuando la puerta se cerró con un clic, dejándolo solo en el sofocante silencio, finalmente entendió lo que realmente significaba que tu mundo se acabara. Estaba solo. Totalmente. Completamente. Capítulo 19. El vacío inaguantable. Pasaron los días, o quizás fueron semanas. Elara lo intentó. Intentó volver a su vida, la que tenía sentido. Caminó por los pasillos estériles. Realizó cirugías impecables. Se retiró a su apartamento minimalista. Pero el silencio, antes un consuelo, era ahora un vacío sofocante. La lógica y los hechos que habían sido su armadura, ahora se sentían como una jaula fría y vacía. Su mundo había perdido su color. Gris. Monótono. Sin vida. El dolor era peor que cualquier herida física que hubiera tratado. Un dolor hueco y constante en lo profundo de su pecho. Un miembro fantasma donde había estado el vínculo con Caleb. No importaba cuánto intentara concentrarse, su rostro aparecía en su mente. El oro en sus ojos. El retumbo protector de su voz. El aroma salvaje y limpio a pino y lluvia.
Su cuerpo lo recordaba, incluso cuando su mente gritaba que lo olvidara. Su alma respondía a una llamada que ya no estaba allí. A decir verdad, había sido una tonta. Había huido del peligro de su mundo, solo para encontrarse en un infierno personal mucho peor. El riesgo de estar con él, de creer en lo imposible, no era nada comparado con el vacío inaguantable de estar sin él. En el fondo, lo sabía. A su corazón no le importaba la lógica. Le importaba él. Su vida no tenía sentido sin él. Esa noche, mientras miraba fijamente su teléfono, este vibró. Un único mensaje encriptado. De él. Se le cortó la respiración. Con dedos temblorosos, lo abrió. Las palabras eran simples, desgarradoras, y destrozaron lo último de su resistencia. Extraño a mi compañera. Mi lobo te extraña. Y así como así, todo cambió. De nuevo. Agarró sus llaves. Ya no huía. Corría, de vuelta. Capítulo 20. Abrazando la verdad. Oyó abrirse las puertas del ascensor. Sus sentidos agudizados captaron su aroma antes de que siquiera llamara a la puerta. El ara. Su corazón, un peso muerto en su pecho durante días, dio un potente latido. Abrió la puerta de su ático. Y allí estaba ella. Su rostro pálido, sus ojos llenos de una nueva y frágil resolución. No dijo nada. Simplemente se hizo a un lado. El aire entre ellos era denso, con una esperanza tácita y un dolor persistente. La condujo al observatorio, una habitación con un techo de cristal retráctil. La luna llena colgaba en el cielo oscuro como una moneda de plata perfecta, bañando la habitación con su brillo etéreo. Este era el momento. La prueba final. El acto supremo de confianza. Si ella iba a ser suya, tenía que verlo todo de él. El ara, su voz era ronca por la emoción. Necesito que sepas que nunca, jamás te haría daño. Pero, necesitas ver mi verdadero yo. La parte que mantengo oculta, a todos. Vio el miedo en sus ojos, pero ella no retrocedió. Solo asintió. Su mirada fija en la de él. Así que, bajo la luz de la luna, se dejó llevar. Observó, con el corazón martilleando, mientras un escalofrío recorría el poderoso cuerpo de Caleb. Lo que siguió fue algo arrancado de una pesadilla, o un mito. El sonido, huesos crujiendo, remodelándose. Su piel se estiró, y un pelaje espeso y oscuro brotó, cubriéndolo. Su rostro se alargó en un hocico. Sus dientes se alargaron en colmillos afilados y blancos. Fue una transformación violenta, dolorosa y aterradora. Y sin embargo, fue lo más hermoso que había visto en su vida. Donde había estado un hombre, ahora había un magnífico lobo negro. Enorme. Poderoso. Con un pelaje de puntas plateadas que brillaba a la luz de la luna. Dio un paso vacilante hacia ella. Y vio sus ojos. Los mismos ojos dorados, inteligentes e intensos que conocía. No había ningún monstruo aquí. Solo Caleb. Sus instintos se dispararon. Todo su miedo se derritió. Reemplazado por una ola de asombro puro y abrumador. Mientras él le rozaba cautelosamente la mano con el hocico, un sonido suave e interrogante retumbó en su pecho. Antes de que las palabras salieran de sus labios, su propia mano se estaba moviendo. Temblando, pero resuelta, extendió la mano y acarició el espeso pelaje de su cuello. Y lo dejó suceder. Dejó que todo el amor, toda la aceptación, toda la verdad imposible de este momento, la inundara. Capítulo 21. Un futuro compartido. En el momento en que su mano tocó su pelaje, una profunda paz se apoderó de él. Una paz que no había sentido en años. Aceptación. De su compañera. Lo era, todo. Después de un largo momento, retrocedió y volvió a su forma humana, el proceso igual de agotador a la inversa. Quedó arrodillado en el suelo, exhausto, vulnerable, pero completamente triunfante. El ara se apresuró hacia adelante, ayudándolo a llegar a un sofá, su toque ahora seguro y cariñoso. No clínico. Tengo tantas preguntas, susurró ella, sus ojos brillando con 1.000.000 de emociones. Y yo tengo toda una vida para responderlas, replicó él, tomando su mano, sosteniéndola con fuerza. Así que empezó a hablar. Le contó todo. Sobre el lobo renegado que lo había atacado, un retador por su estatus de alfa.
sobre las antiguas tradiciones de su especie, sobre la constante necesidad de secretismo, no solo por su seguridad, sino por la seguridad de toda su manada. Le abrió su mundo. No solo la magia, sino la política, los peligros, los deberes. Ya no solo compartía un secreto. Estaba compartiendo su vida. Su carga. Te necesito, Elara, dijo, su voz cruda de sinceridad. No solo como mi compañera. Necesito tu mente, tu lógica, tu fuerza. Mi mundo te necesita. Su corazón dolía de amor por este hombre poderoso y agobiado. Toda su vida había usado su lógica como un escudo. Pero ahora veía un nuevo propósito para ella. Podía ser su socia, su consejera, el ancla en el mundo humano que él tenía que navegar. Sus habilidades no eran una barrera para su mundo, eran un activo. Como si la tiraran de una cuerda, se inclinó, sus labios encontrándose con los de él. El beso no se pareció en nada a la conexión frenética y desesperada del vínculo de compañero. Esto fue diferente. Una elección consciente. Una promesa. Fue tierno y profundo, lleno de la pasión cruda de su naturaleza primigenia y del amor profundo y confiado de su corazón humano. Fue la fusión de dos mundos, dos almas, dos corazones, que finalmente habían encontrado su camino a casa. Entre ellos, algo no solo se resquebrajó. Se forjó de nuevo. Más fuerte que el acero. Su futuro había comenzado. Capítulo 22. El vínculo forjado. En la quietud del ático, con la luz de la luna entrando a raudales, no había más preguntas. No más dudas. Solo él. Caleb. Su paciente, su protector, su compañero. Como si la tiraran de una cuerda, su cuerpo se movió, sus manos trazando las fuertes líneas de su pecho. Esta no era la atracción frenética e impactante del primer despertar del vínculo. Esta era una elección. Su elección. Su mente científica, que había luchado tanto, finalmente estaba en silencio. Había encontrado un nuevo tipo de lógica. Una verdad que no podía ser medida ni probada en un libro de texto. La simple y profunda verdad de que sus brazos se sentían como un hogar. Un hogar que había estado buscando toda su vida. En ese momento, el viejo trauma, el viejo miedo que la hizo construir muros alrededor de su corazón, finalmente se desmoronó. Porque, ¿cómo podía tener miedo cuando él la miraba con un amor tan crudo y reverente? Caleb, susurró, y fue una oración. Una rendición. Una promesa. Y lo dejó suceder. Le entregó todo de sí. La doctora lógica, la mujer asustada, el alma que finalmente había encontrado a su contraparte. La sostuvo como si fuera la cosa más preciosa y frágil del universo. Durante años, había sido el alfa. El fuerte. El líder aislado. Pero con Elara en sus brazos, voluntariamente, amorosamente, sintió una sensación de plenitud que lo tambaleó. Su lobo, una bestia inquieta durante tanto tiempo, finalmente estaba en paz. Triunfante. En casa. Cuando se unieron, fue más que un acto físico. Fue una fusión de almas. Una forja final y definitiva del vínculo de compañero. Cada toque era una promesa, cada beso un voto. Vertió toda su soledad, todas sus cargas, todo su amor feroz y protector en ella. Y ella lo aceptó todo. Lo aceptó a él. Al hombre. Al alfa. Y a la bestia. Sintió el vínculo entre ellos encenderse, ya no un hilo frágil sino una cadena brillante e inquebrantable de luz, uniendo sus almas por la eternidad. Con su aroma en el aire y el nombre de ella en sus labios, lo último de su soledad se desvaneció. El espacio entre ellos ardió, luego se disolvió en una unidad profunda y perfecta. Ya no era solo un alfa. Era de ella. Capítulo 23. Un nuevo propósito. 6 meses después, Elara miró la radiografía en su tableta con un ojo crítico y experimentado. La fractura de la tibia es limpia, pero la regeneración celular parece lenta, dijo por el auricular. ¿Está segura de que está recibiendo suficiente calcio y fósforo? Su sistema está consumiendo minerales a un ritmo acelerado. Al otro lado de la videollamada encriptada, una mujer mayor de rostro amable llamada Maeve, la sanadora de la manada, asintió agradecida. Ajustaré los suplementos de hierbas, doctora. Gracias. Esta era su nueva vida. Una vida de equilibrio. De día,
Era la doctora Elara Vance, una de las mejores cirujanas de trauma de la ciudad. En sus horas libres, era una consultora secreta para un mundo que oficialmente no existía. Usaba su medicina humana para ayudar a la manada de Caleb, traduciendo la ciencia para su biología única. Nunca se había sentido más realizada. Sus dos mundos, antes en guerra, estaban ahora en perfecta armonía. La tormenta mediática había pasado hacía mucho tiempo. Sarah Jenkins, incapaz de encontrar pruebas concretas, había seguido adelante. El lobo renegado que había atacado a Caleb había sido tratado según las antiguas leyes de la manada. Como resultado, una paz tranquila se había asentado sobre ellos. Desde el umbral de la oficina de su casa, Caleb la observaba, un sentimiento de asombro creciendo en su pecho. Era magnífica. No solo había aceptado su mundo, lo había mejorado. Hecho más fuerte. Con ella a su lado, el peso de ser el alfa ya no era una carga aplastante. Era una responsabilidad compartida. Su lógica templaba sus instintos. Su compasión suavizaba su gobierno. Era su socia. En todo. Más tarde esa noche, mientras estaban en el balcón, la rodeó con sus brazos por detrás. Maeve cree que eres una hacedora de milagros, murmuró en su cabello. Elara se reclinó contra su pecho sólido, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Solo hablo el lenguaje de la ciencia, dijo suavemente. Resulta que no es tan diferente del lenguaje de la magia. Solo tienes que estar dispuesto a aprender. La abrazó con más fuerza, su corazón lleno. El alfa solitario, un recuerdo lejano. Y supo, con absoluta certeza, que era el hombre, y el lobo, más afortunado del mundo. Capítulo 24. El equilibrio alcanzado. El pitido constante del monitor cardíaco era una canción familiar. Elara se movía con gracia experta en el quirófano, su concentración absoluta, sus manos firmes. Estaba en paz aquí. Pero era un tipo de paz diferente ahora. No el silencio hueco de una fortaleza, sino la confianza tranquila de una mujer que sabía exactamente quién era. Su mundo era mucho más grande ahora. Mucho más mágico. Esa noche, después de un agotador turno de 12 horas, no fue a casa a un apartamento vacío. En su lugar, condujo hasta el ático que se había convertido en su hogar. Encontró a Caleb esperándola, con una cena sencilla preparada para dos. Comieron y hablaron, compartiendo los detalles de su día. El de ella, lleno de la ciencia de salvar vidas humanas. El de él, con los antiguos deberes de liderar una manada de hombres lobo. Ya no había separación. Era simplemente su vida. Más tarde, salieron a correr. No en la ciudad, sino en lo profundo de los bosques apartados en las tierras de su familia. Ella observaba desde un claro mientras él se despojaba de su forma humana, convirtiéndose en el magnífico lobo negro. Corría libre bajo la luz de la luna, una criatura de poder y gracia sobrecogedores. Pero siempre volvía en círculo hacia ella. Siempre la mantenía a la vista. Sus ojos dorados se encontraban con los de ella a través del claro, y un entendimiento silencioso y perfecto pasaba entre ellos. A la mañana siguiente, de vuelta en el quirófano, Elara se preparaba para otra cirugía. Mientras se ponía los guantes de látex, la brillante luz del techo captó un destello plateado en su mano izquierda. Un anillo simple y elegante, una delicada luna creciente dormida. Un símbolo privado. Para una vida imposible. Una promesa secreta, entre una mujer de ciencia y su alfa. Su alma respondía a la de él. Y sonrió. Una sonrisa suave y secreta. Su mundo era infinitamente más grande, y más mágico, de lo que jamás había imaginado. Y era perfecto. Epílogo. 2 años después, un nuevo sonido llenaba el ático. No el tranquilo zumbido de la ciudad, ni el susurro de las revistas médicas, sino el sonido del feliz gorboteo de un bebé. Elara sonrió, mirando a la niña en sus brazos. La pequeña Luna. Su hija. Su hija. Tenía el cabello espeso y oscuro de Caleb, y una pequeña barbilla decidida que era toda suya. Elara acarició suavemente la mejilla suave de su hija. El anillo de plata con la luna creciente en su dedo brillaba a la luz de la mañana. Pensó en la mujer que solía ser, la doctora en su fortaleza de hechos fríos y duros. Esa mujer, nunca habría creído esto. Esta vida hermosa e imposible.
Este amor profundo y abrumador. Un amor por su alfa, y por la niña perfecta que habían creado. Una niña que era un puente entre dos mundos. Los ojos de Luna se abrieron revoloteando. Y por una fracción de segundo, mientras parpadeaba hacia su madre, destellaron con un familiar y brillante dorado antes de posarse en un azul suave y curioso. A Elara se le cortó la respiración. No de miedo, sino de asombro puro e inalterado. Su hija era magia. Una fusión perfecta de ciencia y mito. Y era el futuro. Él estaba de pie en el umbral, observándolas. Su compañera. Y su cachorra. Las dos mitades de su corazón, justo allí, bajo el cálido sol de la mañana. La vista borró hasta la última sombra del alfa solitario y agobiado que una vez fue. Vio a Elara, su brillante y lógica doctora, arrullando suavemente a su hija, su rostro transformado por un amor tan feroz y tierno que le dolía el pecho. Esta era su manada ahora. Esta pequeña y perfecta familia. Se acercó, sus pasos silenciosos, y se arrodilló a su lado. Le dio un beso en la sien a Elara, luego tomó suavemente la diminuta mano de su hija en la suya, masiva. Luna se rió, sus deditos envolviendo su pulgar. Y mientras lo hacía, él lo vio. En el dorso de su muñeca, tan tenue que era casi invisible, una diminuta y perfecta marca de nacimiento. La forma de una luna creciente. Su marca. Su linaje. Su legado. Ahora entrelazado para siempre con la fuerza y la gracia de su compañera humana. Miró a Elara, sus ojos dorados brillando con un amor más profundo que cualquier océano. Ella le devolvió la sonrisa, un entendimiento completo y perfecto pasando entre ellos. La pregunta central de su antigua vida, ¿podían coexistir la lógica y lo imposible?, había sido respondida. Fue respondida en el amor que compartían. Fue respondida en la paz que habían encontrado. Y fue respondida en la risa borboteante de la hermosa niña en los brazos de su madre. Su nuevo amanecer había llegado. Y era más mágico, de lo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente apreciamos que pases tu tiempo con nosotros. Si te ha gustado lo que has visto, tenemos toda una biblioteca de otros vídeos repletos de más contenido genial como este esperándote en nuestro canal. Así que, ¿por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestra próxima subida, pulsa ese botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y verte en el próximo vídeo. Gracias de nuevo.